Hola a todos, soy Kadram en Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capitán 57. Amistad parte. Inko contuvo la respiración mientras regresaba de puntillas a la habitación de Izuku y ponía su teléfono en su almohada. Claro, la ducha todavía estaba encendida, por lo que era muy poco probable que la atraparan, pero aún así, era mejor prevenir que lamentar. Cualquier cosa que hubiera puesto a Izuku así durante los últimos días no había cesado todavía, e Inko sabía que solo necesitaba ser paciente y dejarlo pasar, pero se sentía tan impotente. Fue como cuando a Izuku lo diagnosticaron Kirkles. Se había atrincherado en su habitación y no le decía cómo podía ayudarlo. Ella no había tenido la intención de invadir su privacidad. No la había tenido. Era solo que cuando ella había decidido agarrar su ropa cuando se metió en la ducha, su teléfono había comenzado a vibrar. Obviamente era una llamada telefónica, así que verificó el identificador de llamadas para poder decirle a Izuku cuando saliera. Eso fue todo. Eso era todo lo que iba a hacer. Pero luego el teléfono dejó de vibrar y la pantalla se iluminó con la notificación de llamada perdida. Denki Kaminari. 3 llamadas perdidas. Izuku no tenía muchos amigos. Inko lo sabía. Con lo que había sucedido en esa escuela, era un milagro que hubiera encontrado el coraje para hacerse amigo de Kaminari, pero, ¿había sucedido algo entre ellos? Incluso si no lo hubiera hecho, tal vez Kaminari sabría por qué Izuku estaba tan molesto. Inko incluso lo llevaría solo estando allí para Izuku en este momento, para que no tuviera que sentirse tan solo. Así que pudo haber tomado prestada la información de contacto de Kaminari. Lo que Izuku no sabía no le haría daño, ¿verdad? Y siempre podría disculparse más tarde. Pero Inko no sabía qué más hacer y no podía ser saludable para Izuku aislarse por completo de sus amigos de esa manera. Forzó su culpabilidad bajo una capa de determinación mientras tecleaba temblorosamente el número en su propio teléfono ahora que estaba a salvo de regreso en la cocina. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. Hola. Inko hizo una mueca. Hubo una forma no incómoda de presentarte al mejor amigo de tu hijo deprimido. ¿Es este Kaminari? Si llama por la garantía extendida de mi automóvil, tengo malas noticias para usted. Dijo el chico con seriedad. No puedo conducir. Inko resopló antes de que pudiera darse cuenta de sí misma, sorprendida de que el sentido del humor de Kaminari fuera tan malo como Izuku le había advertido. Cuando finalmente logró dejar de reír después de unos segundos, jadeó, lo siento, no tuve la oportunidad de presentarme. Soy Inko Midoriya, la madre de Izuku, y definitivamente no te llamaré para preguntarte sobre la garantía extendida de tu auto. Oh. Hubo un ruido en el otro extremo del teléfono e Inko hizo una mueca cuando algo se estrelló. Ay. Lo siento. Podría haber jurado que eras una llamada de correo no deseado, así que solo estaba tratando de, bueno, devolverte el correo no deseado. Se suponía que era una broma, pero no lo eres. No es que pensara que eras una broma, solo un llamador automático, pero ¿Estás bien? Preguntó Inko, reprimiendo una risita antes de recordarse con fuerza que el amigo de su hijo podría estar herido. ¿Te caíste? No. Puede que sea necesario reorganizar mi tarea, pero estoy bien. Kaminari se rió vacilante. ¿Qué pasa con Izuku? ¿Está bien? No he sabido nada de él y ha estado ignorando mis mensajes de texto, lo cual está bien. Realmente no estoy tratando de ser pegajoso, no es que llevar a la mamá de mi amigo realmente esté ayudando en mi caso, pero estoy preocupado porque no sabía si algo le había pasado. Inko suspiró, en realidad esperaba que pudieras decírmelo. Izuku, bueno, no ha sido él mismo desde hace unos días. He intentado animarlo, pero no he tenido suerte. ¿Se pelearon ustedes dos o algo así? No que yo sepa, Kaminari dijo lentamente. Pero, creo, bueno, podría saber por qué él ha sido tan, bueno, no un amigo, pero alguien que conocemos. Ella se vio envuelta en el ataque de un villano y ella no lo logró. Inko jadeó. Pobre chica. Por supuesto que eso explica el comportamiento de Izuku. Estaba de duelo.
¿Por qué estaba tratando de atravesarlo solo? Sé que me sorprendió bastante cuando escuché la noticia, continuó Kaminari, por eso estaba tratando de acercarme a Izuku, para asegurarme de que estaba a salvo y de tomar la noticia bien, pero eso obviamente no fue así. Inko escuchó el agua apagarse y entró en pánico. Necesitaba terminar con esto. ¿Te gustaría venir a cenar? Me siento mejor sí, bueno, ninguno de los dos debería estar solo en este momento. Seguro. Kaminari respondió. Quiero decir, si Izuku está de acuerdo con eso. Tengo la sensación de que me está evitando ahora mismo. Creo que está evitando a todos en este momento. Inko dijo con tristeza. ¿Cuál es la razón más por la que debería tener un amigo, verdad? Incluso si Izuku se retira a su habitación, al menos podré conocerte, ¿verdad? ¿Sí? Kaminari prácticamente gritó, pero sonaba alegre, por lo que Inko iba a contar eso como una victoria. La veré más tarde. Bien. Inko sonrió. Te enviaré un mensaje de texto con la dirección. Nos vemos pronto. Colgó justo cuando escuchó la puerta del baño abrirse y dejó el teléfono tan inocentemente como pudo y comenzó a cocinar, a pesar de que sabía que Izuku no podía verla y ni siquiera estaba prestando atención. Tenía mucho trabajo por hacer. ¿Por qué estás haciendo tanto por mí? Acusó Katsuki. Soy solo un pequeño idiota que apareció en tu estúpido grupo reformador una vez. ¿Por qué estás haciendo esto? Actualmente, él y Ogawa estaban sentados en una pared con vista a una de las áreas más limpias de la playa. Akiko había tenido trabajo, un trabajo legal esta vez, les aseguró, y Maki estaba en una cita con su novia, por lo que Ogawa había insistido en tomar un helado y enviar fotos a los demás, solo para frotárselo en la cara. Los dos, por supuesto, habían enviado apropiadamente respuestas enfurecidas y promesas de comprar pizza la próxima vez que se fueran, lo que hizo que Ogawa y Katsuki se rieran a carcajadas. En general, fue un buen día, que no hizo nada para que Katsuki se sintiera mejor. No se merecía nada de esto. Ogawa lamió su helado pensativamente por un momento antes de tararear, bueno, quiero decir que estabas allí. Jaja, muy gracioso. Katsuki dijo inexpresivamente. No, hablo en serio. Ogawa se giró para mirarlo con seriedad. Tú estabas allí. Fuiste al grupo de reforma por elección, no porque alguien te obligara a hacerlo. Akiko, Maki, diablos, incluso yo, tuvimos que dar una patada en el trasero y enfrentarnos a la cárcel para incluso aparecer y, sin embargo, ahí estabas, apareciendo todas las semanas solo porque sabías que querías cambiar. ¿Sabes lo raro que es eso? No es tan jodidamente especial. Katsuki refunfuñó. Si es tu maldita culpa, es tu maldita responsabilidad arreglarlo. ¿Ves, eso? Ogawa se rió. De eso estoy hablando. La mayoría de la gente intenta culpar a todo lo demás, pero no tú. Asumes la responsabilidad de la mierda que has hecho y estás tratando de ser mejor. Supongo que solo queríamos ser parte de eso, ¿sabes? Asegúrate de no terminar arruinado como lo hicimos nosotros. Katsuki puso los ojos, ustedes no están arruinado. Sí, lo estamos. La sonrisa de Ogawa se desvaneció y miró hacia la playa. Mira, mi vida nunca fue fácil. Papá tiene 8 brazos, y la peculiaridad de mamá le permite cambiar su cabello y piel para que coincida con un montón de animales diferentes, pero ninguno de ellos lució exactamente humano, ¿sabes? Así que terminamos en el lado equivocado de la sociedad incluso antes de que yo naciera. Es difícil conseguir trabajos con peculiaridades de mutación. Ogawa suspiró, ignorando la forma en que el helado derretido comenzaba a correr por su mano, y de alguna manera empeoró cuando nacimos mi hermana y yo. No es como si pudiéramos heredar una de las peculiaridades de nuestros padres, no. Eso sería demasiado fácil. En cambio, nuestro cabello adquirió características de animales que tienen 8 extremidades. Ogawa señaló los tentáculos de su cabeza. Conseguí un pulpo asqueroso y fui el afortunado. Mi hermana. Imagínese tener seda de araña por cabello. Katsuki pensó en eso por un momento. Pensó que su peculiaridad lo ponía en una caja, pero tener una peculiaridad asociada con los pulpos y las arañas. Si los niños fueran amables, llamarían asquerosas a esas peculiaridades, pero la mayoría de los niños pensarían directamente que dan miedo.
Y si los niños fueran matones, no se necesitaría mucho salto mental para pasar de ser asqueroso y aterrador a la peculiaridad del villano, al igual que ese niño de cabello púrpura que Katsuki había salvado de una paliza esa vez. Katsuki le dio un mordisco a su propio helado, eso apesta. Ogawa soltó un bufido divertido, alejando a una abeja que estaba tratando de comerse el helado derretido de su mano. Sí, te lo estoy diciendo. Arakune se llevó la peor parte, obviamente. Los niños en el patio de recreo siempre corrían, diciendo que si jugaban con ella convocaría arañas sobre ellos. Intentó decirles que su peculiaridad no funcionaba así, pero obviamente no escucharon. Katsuki terminó. Recordó tantas veces que Izuku intentaba hacer un nuevo amigo de otra clase o algo así, solo para que sus compañeros de clase los advirtieran, porque obviamente Izuku les robaría sus peculiaridades, ya que no tenía uno propio. ¿Por qué los niños estaban tan desordenados? Los amigos que hizo también eran marginados. Ogawa frunció el ceño. Y delincuentes. No pasó mucho tiempo antes de que fumar detrás del gimnasio se convirtiera en hurto en tiendas y pequeños robos y, en poco tiempo, también me metí en eso. No era como si tuviera muchas otras opciones, ¿verdad? Era pasar el rato con Arakune y sus amigos o tratar de llevarme bien con niños de mi edad y con lo que los estudiantes de secundaria quieren pasar el rato con la bruja del mar. Cuando suspiró de nuevo, sonaba frustrado, pero también cansado. Maki y Akiko tienen historias similares. Sé que Akiko ha compartido algunos de las suyas antes. El caso es que todos estamos un poco en mal estado. Y luego entra este niño, obviamente perdido, quien no tiene miedo de ensuciarse las manos. Ogawa se encogió de hombros. Es como la oportunidad de oro que nunca tuvimos al crecer. Y luego nos enteramos de que eras un matón, y es como, un gigante que te jodan a todos los niños que solían intimidarnos, ¿sabes? Katsuki realmente no sabía cómo responder a eso. Así que no es que pienses que soy especial o algo así. Solo estaba dispuesto a ponerme a trabajar. Bastante. Ogawa se encogió de hombros y tiró el resto de su helado olvidado con el resto de la basura en la playa. Pero, oye, no dejes que esto te desanime, todavía nos agradas. Sí, claro, como si me importara. Katsuki se quejó. Vámonos. La vieja bruja me quiere en casa a tiempo para cenar. Izuku fue sacado de su habitación por el olor de la comida de su madre. No necesariamente quería comer, todavía estaba preocupado por cómo iba a ser un justiciero ahora que los hereos realmente iban a tratar de atraparlo, pero tenía suficiente hambre para compensar eso, especialmente una vez que recordaba que realmente no había comido desde el día anterior. Tiró del dobladillo de su sudadera con capucha ceread, esperando que no estuviera demasiado arrugada, pero decidió que a mamá probablemente no le importaba, considerando que parecía gustarle la sudadera por alguna razón. Mamá, ¿qué hay para cenar? Huele realmente. Izuku se congeló. Bien. Denki estaba sentado en la mesa. ¿Por qué Denki estaba sentado en la mesa? Estaba enojado con él. Se había dado cuenta de alguna manera de que era culpa de Izuku que Kohaku estuviera muerto y que estuviera aquí para decirle que ya no eran amigos. ¿Cómo se suponía que Izuku iba a lidiar con la pérdida de sus amigos héroes y sus amigos civiles el mismo día? No fue justo. Oye, bella durmiente. Denki sonrió, saltó hacia él y tiró de su brazo para llevarlo a la mesa. Tu mamá me invitó a cenar. Ella es la mejor. Mamá. Izuku miró entre ella y Denki confundido. ¿Lo invitaste? ¿Cómo conseguiste su número? Eso no es importante. Dijo mamá apresuradamente. Lo importante es que la cena está lista y yo hice lo suficiente para 2 niños en crecimiento, así que es mejor que coman, ¿me oyen? Seguro que Midoriya-san. Ok. Izuku no habló mucho mientras comían, sobre todo dejando que Denki y mamá se conocieran. Se llevaban bien, lo que sería genial si Izuku estuviera seguro de que Kaminari no estaba aquí para abandonarlo. No parecía enojado, lo que probablemente solo significaba que no sabía, no era mejor. Al menos significaba que Izuku no iba a perder a su único amigo. No es que estuviera seguro de merecer un amigo, pero no podía contárselo todo a Denki.
A pesar de que se sentía como una traición y odiaba el hecho de tener que engañar a su amigo para que le agradara, admitir que él era al menos parcialmente culpable de la muerte de Kohaku significaría aclarar todo, incluido su vigilantismo, y simplemente no podía poner a Denki en peligro de esa manera. Tal vez una vez que ingresó en la UA y en realidad estaba en camino de convertirse en un héroe, pero incluso con cuanto habían entrenado la peculiaridad de Denki y sus habilidades de combate, todavía era un civil y no se había acercado a ningún poderoso enemigo que Izuku había atraído de alguna manera al meter la nariz donde no pertenecía. Izuku podría vivir mintiendo a su amigo si eso significara que nadie más saliera herido. O tal vez Denki simplemente no quería terminar su amistad frente a su mamá. Muy pronto, la cena terminó e Izuku comenzó a recoger los platos de todos, aunque solo fuera para tener algo que hacer para no tener que hablar. Denki probablemente se iría pronto, lo que significaba que Izuku finalmente podría retirarse a su habitación y dejar de intentar ocultar lo culpable que se sentía. Oh Izuku, no te preocupes por los platos. Yo los haré, dijo mamá, arrebatándole la pila de platos antes de que tuviera la oportunidad de protestar. ¿Por qué no le muestras a Kaminari tu habitación, ya que es la primera vez que está aquí? Sí, hombre. Denki sonrió y le dio un pulgar hacia arriba. Quiero decir, ya has visto el mío. Izuku trató de calmar su respiración mientras miraba entre los dos y asintió lentamente. Ok. Izuku no pudo evitar que su mente se acelerara mientras conducía a Denki por el pasillo. Esto fue. Denki probablemente fue demasiado educado para poner fin a su amistad frente a su madre, así que esto era solo una táctica para dejarlo a solas, y una vez que estuvieran en la privacidad de su habitación, Denki soltaría la bomba. Izuku cerró la puerta detrás de ellos y se preparó para lo inevitable. Nunca llegó. ¡Guau! Tienes tantos héroes diferentes aquí. La sonrisa de Denki no se desvaneció en absoluto mientras sus ojos vagaban por los carteles y figurillas que llenaban la habitación de Izuku. Quiero decir, la mayoría de la gente no se limita en All Might en el top 10. Izuku se encogió de hombros vacilante. Sí, supongo. Solía tener muchos más All Might aquí, pero quería dar espacio a algunos de los héroes menospreciados. ¿Sí? Porque All Might no puede estar en todas partes y muchos de los héroes hacen mucho trabajo para mantener a todos a salvo, incluso si no están realmente en la clasificación. Cole. Kaminari miró uno de los carteles que Izuku tenía detrás de su cama. Amplifier. Creo que escuché de ella una vez. Ella es esa heroína locutora, ¿verdad? Izuku asintió frenéticamente. Así es como la mayoría de la gente sabe de ella, porque es voluntaria en muchos eventos de héroes debido a su peculiaridad, pero en realidad es una heroína nocturna realmente efectiva. Detiene muchos delitos cerca del distrito de bares y mantiene a todos a salvo. Denki señaló la sudadera con capucha de Izuku, y era Seread. Él también es un héroe. La sonrisa de Izuku se desvaneció levemente. Sí. Él es uno de mis favoritos. Y sin embargo, Izuku lo había decepcionado. De nuevo. Eraserhead se veía tan esperanzado cuando mencionó el programa de rehabilitación de justicieros, e Izuku odió haber tenido que aplastar eso, pero, de nuevo, ni siquiera habría hecho la oferta si hubiera sabido que Izuku estaba sin peculiaridades, para que no se sintiera demasiado culpable. Al menos, no sobre eso. Hubo un momento de silencio mientras Denki continuaba mirando su colección e Izuku respiró hondo antes de dudar. Sabía que no podía contarle a Denki todo el lado de los justicieros, pero era extraño no mencionarlo. Como si fuera algo grande, así que era extraño que aún no hubiera surgido. Ok, lo siento mucho, pero la intriga en la habitación me está matando. Denki dijo de repente. Entonces, ¿cómo lo estás llevando? Quiero decir, sé que salió de la nada y estoy seguro de que lo viste en las noticias, porque tu mamá dijo que realmente no habías sido tú mismo y esas cosas, ¿sabes? Lo siento, tal vez estés molesto por alguna otra razón, porque sé que no la conocías muy bien, pero luego no respondiste ninguno de mis mensajes de texto y yo no lo sabía si a ti también te pasara algo. Izuku se acurrucó sobre sí mismo. No quería que te preocupes. Denki se pasó una mano por el pelo y se rió con tristeza. Sí.
Lo siento, yo solo, supongo que no trato bien con la gente que desaparece conmigo, ¿sabes? Es una especie de da. Sé que probablemente no lo hagas, pero cuando seguías ignorando mis llamadas, mi cerebro seguía repitiendo que me odiabas por alguna razón. Sé que probablemente suene muy mal, pero casi me sentí aliviado cuando tu mamá llamó y dijo que estabas deprimido. Eso es, lo siento, suena muy egoísta, solo olvídate de que dije eso. Quizás debería empezar de nuevo. Lo siento. Izuku tiró de las mangas de su sudadera de nuevo. No quise decir, solo, sabía lo cerca que estabas de ella y, yo. Antes de que pudiera dar algo que se pareciera a una buena explicación, Izuku se encontró atrapado en un fuerte abrazo. Simplemente no quería perderte a ti también. Izuku se sintió terrible. No había querido hacer que Denki pensara que lo odiaba. De hecho, había estado demasiado ocupado convencido de que Denki lo odiaría como para siquiera considerar que podría estar preocupado por lo mismo. Tragó y se echó hacia atrás ligeramente, poniendo sus manos sobre los hombros de Denki para que se miraran cara a cara. No te voy a dejar. Prometió Izuku. Tú, Denki, probablemente eres el único amigo que realmente he tenido. Quiero decir, sé que eres el único amigo que he tenido desde que me diagnosticaron sin peculiaridades. Yo tampoco quiero perderte. Gay, na mentira. Y lo decía en serio. Todavía no estaba convencido de que el mundo no estaría mejor si se hubiera suicidado hace tantos meses, pero, si lo hubiera hecho, se habría perdido una maravillosa amistad con Denki, quien todavía podría estar tratando de freír su cerebro mientras descubría los mejores usos para su electricidad. No podía abandonar a la única persona excepto a su madre que se había quedado con él incluso después de enterarse de que no tenía peculiaridades. Tenía que seguir con vida. No te voy a dejar. Murmuró Izuku, tirando de caminar y hacia el abrazo mientras ambos comenzaban a llorar. No te voy a dejar, lo prometo. Ogawa saludó alegremente a Bakugo mientras se subía al tren y se rió cuando Bakugo, como era de esperar, le devolvió el golpe. El chico iba a ser un gran héroe algún día. Honestamente, no había estado seguro al principio de si Bakugo sería capaz de lograrlo, pero el niño parecía atacar cada obstáculo en su camino como si fuera un enemigo al que podía matar y estaba luchando por su vida. Fue refrescante. El sol ya se estaba poniendo cuando Ogawa hizo su propio camino a casa. Su hermana probablemente estaba haciendo Dios sabe qué, por lo que estaba deseando una buena cena de televisión y tal vez algo de televisión antes de acostarse. Quizás debería buscar trabajo mañana. El curso de redención casi había terminado, por lo que no estaría de más saber para qué estaba disponible cuando finalmente se borrara su historial. Le daría una ventaja al menos si necesitaba todas las ventajas que pudiera obtener si quería mantenerse al día con Bakugo. Sintió un extraño cosquilleo en la espalda mientras caminaba por una de las calles casi desiertas que se alejaban de la estación de tren. Casi se sentía como si lo estuvieran observando. ¿Había decidido Bakugo bajarse del tren y seguirlo? Parecía poco probable, pero tal vez sus estúpidas bromas finalmente se le estaban contagiando. Estaba casi orgulloso. Buen intento, Kat-chan. Ogawa se rió con fuerza. Sal a donde pueda verte. Sin embargo, en lugar de un gemido o un juramento como esperaba, solo había una bolsa de patatas agitando en el viento y algunos extraños mirándolo como si estuviera loco. Ogawa se sonrojó y bajó la cabeza mientras se apresuraba calle abajo. Podría haber jurado que alguien lo estaba siguiendo y Bakugo era el único culpable probable, pero tal vez solo estaba siendo paranoico. Se estaba oscureciendo, pero estaba acostumbrado a estar fuera de noche, por lo que no debe darle este sentimiento. Ogawa negó con la cabeza e inconscientemente aceleró el paso. Probablemente no fue nada. Estas calles podían ser un poco espeluznantes por la noche, pero no había nada de qué preocuparse, ¿verdad? Sacudió la cabeza y trató de ignorar la extraña sensación, pero estuvo atento a cualquier cosa sospechosa. No podía ver a nadie siguiéndolo, lo cual era un punto más para él solo por estar paranoico. Respiró hondo y volvió a negar con la cabeza. Tal vez la sensación desapareciera una vez que se acercara lo suficiente a su casa y las calles se volvieran más familiares. No fue así.
El último tramo de su viaje a casa lo llevaría a través de un callejón poco iluminado, pero Ogawa todavía se sentía como si lo estuvieran observando. Trató de decirse a sí mismo que estaba siendo ridículo. Había caminado por ese callejón 1.000.000 de veces. Incluso había dormido allí un par de veces cuando Aragune estaba haciendo una perra y lo dejó afuera. No había nada de qué asustarse. Eso no le impidió sacar un pequeño cuchillo de su bolsillo y agarrarlo tensamente. Mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Apenas había entrado en el callejón cuando lo escuchó y se sorprendió tanto que casi se detuvo en seco. En todo caso, había estado esperando pasos, no zumbidos. Siguió caminando, un poco más rápido esta vez, pero el zumbido se hizo más fuerte. Cuanto más rápido caminaba, más fuerte se hacía hasta que estaba corriendo. No le importaba cómo se veía en este momento, sus nervios estaban desgastados y estaba listo para llegar a casa y cerrar la puerta. Puso una última ráfaga de velocidad cuando la salida al callejón apareció a la vista, solo para patinar hasta detenerse cuando su camino fue bloqueado por un gran enjambre ¿eran esas abejas? Ogawa estuvo a punto de caer sobre su trasero, pero logró mantener el equilibrio y comenzó a correr en sentido contrario antes de detenerse. ¿Qué le había pasado? No era como si fuera alérgico a las abejas ni nada, por lo que debería poder rodearlas. No las molestes, ellos no te molestarán, ¿verdad? Respiró hondo y miró hacia el enjambre, pero se detuvo cuando lo golpeó una extraña sensación de déjà vu. Toda la situación se sintió inquietantemente familiar, hasta las abejas que parecían ser demasiado extrañas para ser naturales. Había estado aquí antes. Dio un paso hacia adelante y fue como si una goma elástica se hubiera roto. El enjambre se lanzó hacia adelante y Ogawa golpeó el aire mientras corría, cuchillo inútil cuando sus objetivos eran incluso más pequeños que su hoja. Solo necesitaba llegar a casa. No era alérgico a las abejas. Podría tener algunas picaduras, pero podría ser esto. Solo necesitaba llegar a casa. Las picaduras no fueron tan dolorosas como esperaba. En todo caso, se sentían más como pinchazos de aguja que picaduras de abeja, y sonrió al darse cuenta de que esto iba a ser más fácil de lo que pensaba, hasta que el mundo empezó a dar vueltas. Siguió adelante, solo se centró en salir de ese maldito callejón, sin apenas darse cuenta de cuando tropezó y comenzó a gatear. Solo necesitaba llegar a casa. Lo último que vio Ogawa antes de desmayarse fue el enjambre coagulándose en la forma de una persona agachada a su lado. Entonces todo se oscureció. Capitán 58. Comunicación. Izuku se sintió un poco ridículo mientras trepaba por los tejados. Se había tomado una semana libre después de su última reunión algo desastrosa con Eraserhead, porque por mucho que odiara admitirlo, Eraser tenía razón, al menos en cierto nivel. Izuku había estado usando el vigilantismo como un mecanismo de afrontamiento y no muy bueno en eso, e incluso si no podía ser un verdadero héroe porque no tenía peculiaridades, Eraserhead tenía razón. No podía seguir haciendo las cosas de la misma manera que lo había hecho. Algo tenía que cambiar. En primer lugar, no podía abandonar a Denki y mamá. Todavía se sentía como un sueño, pero después de pasar más de una hora llorando en los brazos de Denki solo porque mamá se había dado cuenta de que estaba molesto e invitó a su amigo para que no tuviera que estar solo, Izuku no podía negar más que realmente les importaba a él. Era extraño, pero estaba decidido a acostumbrarse, lo que significaba que no podía seguir luchando imprudentemente de la misma manera que lo había hecho. No podía romper su promesa y dejarlos en paz. En segundo lugar, no podía dejarse atrapar por los héroes. Las cosas iban a ser un poco más difíciles ahora que todos intentarían atraparlo, pero Izuku no sabía qué más podía hacer. No era como si realmente lo dejaran unirse al programa de rehabilitación de vigilantes una vez que supieran quién era. Como le había dicho a Eraserhead, ser un justiciero era realmente la única forma en que un Deku sin peculiaridades como él era útil, por lo que si iba a seguir siendo Viridian sin morir o ser atrapado, tendría que actualizar su equipo nuevamente. Afortunadamente, como faltaba un mes para el examen de ingreso a la UA, Denki no había hecho tantos turnos en la ferretería, por lo que Izuku había podido pasar cuando él no estaba allí y comprar algunas cosas sin su amigo sospechando.
Ahora tenía un par de orejeras con cancelación de ruido colgando alrededor de su cuello en caso de que se encontrara con Amplifier o otro héroe basado en el sonido, y un puntero láser de fuerza extra en uno de sus bolsillos en caso de que se topara con Eraserhead. En el último minuto, incluso había cogido un destornillador y una correa de sujeción que se había ajustado para envolver cómodamente alrededor de su brazo. Los héroes, para bien o para mal, sabían dónde estaban todas sus armas y el cinturón de herramientas no hacía mucho para ocultarlas, por lo que en el caso de que de alguna manera lo capturaran, le quitarían su honda, canicas, tuberías y cuchillo con bastante rapidez. Si quería alguna posibilidad de escapar antes de que los héroes lo llevaran a la estación y se dieran cuenta de que no tenía peculiaridades, necesitaba al menos un arma de emergencia en su arsenal que nadie conocía, de ahí el destornillador, que con suerte podría usar para abrir las esposas o quitar las bisagras de las puertas. Si lo peor llegaba a lo peor, también podía usarlo siempre como arma de apuñalar, aunque nunca lo haría, pero aún así, era lógico tener opciones. En tercer y último lugar, no podía seguir investigando por su cuenta. Si tenía alguna información útil, necesitaba asegurarse de que los héroes lo supieran antes de seguir adelante. Si pudieran comunicarse mejor, debería evitar que algo como la muerte de Kohaku vuelva a suceder, o al menos hacerlo muy poco probable. Entonces, si Izuku pensaba que había alguna posibilidad de peligro para alguien además de él, les daría la información a los héroes y les dejaría manejarla, asistiendo solo cuando fuera necesario. También tendría mucho cuidado de ahora en adelante para asegurarse de que tanto él como los héroes supieran exactamente en lo que se estaban metiendo antes de atacar. Por eso Izuku ahora caminaba hacia uno de los lugares donde normalmente veía Eraserhead, un cuaderno lleno en una mano y un puntero láser escondido en la otra en caso de que necesitara escapar rápidamente. Con todo lo que había sucedido con el debut de los Berserkers, Izuku no estaba seguro de si Eraser había tenido más tiempo para investigar esa pista sobre el símbolo del mal y All for One, por lo que había tomado toda la investigación que había hecho tanto en eso como en las transferencias de peculiaridades en general y lo resumió lo mejor que pudo de una manera que esperaba Eraser y los demás investigadores podrían entenderlo. Había tenido que escribir algunos artículos de investigación para sus clases de teoría del Kirk en línea, por lo que básicamente usó ese formato, cambiándolo para que se ajustara a la información que había recopilado e incluyó las fuentes para que pudieran mirar más profundamente en caso de que él se hubiera perdido algo, pero solo podía esperar que todo eso fuera suficiente. No había garantía de que este All for One o alguien como él estuviera realmente a cargo de la fábrica de villanos, pero no estaría de más transmitir lo que había aprendido. Eraserhead ya estaba allí cuando llegó Izuku, mirando hacia las calles mientras esperaba cualquier señal de peligro. Izuku respiró hondo y movió los pies, listo para correr, pero sabía que eso era más que suficiente para alertar a Eraser de su presencia. Hola, Eraser. Buenas noticias. No estoy muerto aún. Eraser lo fulminó con la mirada, pero Izuku sintió una punzada de culpa cuando vio que los hombros del héroe se hundían de alivio. Lo agregó mentalmente a la lista de personas por las que permanecer con vida. No podía abandonar a Denki, mamá o Eraserhead. Sería mejor para ellos. Gracias por el ataque al corazón, chico. Eraser refunfuñó. ¿Has pensado más en mi oferta? No es posible, Eraser. Izuku sonrió con tristeza. Ser un justiciero es tan bueno como puedo pedir. Niño problemático, intentó Eraser. Pero voy a intentar ser mejor. Se ofreció Izuku rápidamente, dejando suavemente el cuaderno que había compilado en el suelo. Esta es toda la investigación que he hecho sobre el símbolo del mal. Yo, te dejaré manejarlo, pero aún, espero que te sea útil. Oh, y estaba esperando que esto fuera en ambos sentidos. Compartiré las pistas que obtenga sobre el caso y tú compartirás información conmigo para que no vuelva a equivocarme. De esa manera aún podemos trabajar juntos y mantener a la gente a salvo cuando no estés tratando de arrestarme activamente. Podríamos comunicarnos de manera más eficaz si estuvieras en el programa de rehabilitación de vigilantes. Era ser inexpresivo. Entonces, aunque aprecio el pensamiento, es ilógico. ¿Por qué no coges ese cuaderno y podemos repasar lo que has encontrado en la estación con el detective Tsukauchi?
Izuku negó con la cabeza y se preparó para correr. Si voy contigo, no me dejarás seguir ayudando a la gente. Seguirás ayudando a la gente, chico. Eraserhead reaccionó al cambio de lenguaje corporal de Izuku agarrando su arma de captura. Lo harás legalmente. Izuku se encogió de hombros, eso no ha sido un problema hasta ahora. Rodó hacia un lado cuando el arma de captura se disparó hacia él y tan pronto como estuvo de pie, apuntó con su puntero láser directamente a los ojos de Eraser y presionó el botón. Se estremeció levemente ante la luz roja brillante, lo que le dio a Izuku la abertura suficiente para saltar a la siguiente azotea. Eraser tendría que elegir entre perseguirlo y dejar un cuaderno con información confidencial en un techo desprotegido o demorarse en agarrar el cuaderno y arriesgarse a que Izuku se escape. Sería lógico tomar la decisión más segura para la investigación. Lo que significaba que era hora de que Izuku desapareciera y buscara otro crimen para detener. Shouta maldijo mientras se enderezaba de agarrar el cuaderno que Viridian había dejado y trató de perseguir al niño, solo para que él ya había desaparecido. El niño sería un héroe clandestino si dejara de ser tan terco. Nunca había recibido ningún entrenamiento formal, por lo que Shouta sabía, pero aprendía tan rápido que ya se había convertido en un maestro del sigilo y la evasión solo por observar la forma en que luchaban los héroes. La cantidad de potencial que tenía ese niño era casi tan descabellada como el hecho de que el niño problemático se negaba a verlo. Suspiró y comenzó a hojear el cuaderno. Tenía que admitir que el chico estaba haciendo las cosas con bastante lógica. Si no estaba dispuesto a ir bajo custodia y convertirse en un héroe legal, aumentar la comunicación con sus aliados era lo mejor para asegurarse de que todos estuvieran a salvo, por lo que Shouta podría admitir a regañadientes que el niño lo estaba intentando. Era mejor que él desapareciera durante semanas o evitara a los héroes por completo al menos. Había empujado el símbolo del mal al fondo de su mente, ya que su mayor preocupación en este momento eran los berserkers y descubrir formas de detenerlos, pero el niño había tomado una leyenda desechable que había mencionado y cavó no solo en el boca a boca que lo rodea, pero la teoría del capricho. Le había entregado el equivalente a un ensayo de investigación que Shouta se habría sentido fuertemente tentado a usar como ejemplo de trabajo para su tercer año si no se tratara de un tema tan delicado. El niño problemático incluso había citado correctamente todas sus fuentes. Shouta se puso cada vez más tenso mientras seguía escaneando el cuaderno. Parecía tan imposible que robaran las peculiaridades, pero la investigación del niño lo presentó como la única conclusión lógica. Los efectos a largo plazo que el niño había enumerado en casos anteriores en los que se sospechaba que All for One estaba involucrado eran inquietantemente similares a lo que los médicos habían observado en los berserkers, lo que no augura nada bueno para nadie. Quién sabía, tal vez el chico estaba completamente equivocado y estaban lidiando con algo completamente diferente, pero Shouta no estaba apostando por eso. Para cuando terminó todo el cuaderno, Shouta no pudo hacer nada más que guardarlo en su arma de captura y apresurarse a la estación para llevárselo a Tsukauchi. Le envió un mensaje de texto a Nezu para que se reuniera con él allí, ya que la rata podría señalar cualquier agujero en la investigación del niño problemático, pero mientras corría por los tejados, Shouta no pudo evitar que los párrafos finales de Viridian se repitieran en su cabeza. En el punto actual de la investigación, no hay forma de saber si el villano conocido como All for One está detrás de la fábrica de villanos y sus experimentos con Trigger, pero se puede inferir lógicamente que los verdaderos autores intelectuales son, al menos, inspirados en esas historias y tener la experiencia y conexiones en el underground para poder importar las drogas de otros países, lo que excluye cualquier operación pequeña o de nueva creación lo suficientemente educados para saber que la transferencia de peculiaridades es teóricamente posible y tener la confianza en sus habilidades para tratar de hacerla realidad. Teniendo en cuenta que los villanos conocidos como berserkers muestran los mismos síntomas y efectos secundarios que se observan en otras supuestas transferencias de peculiaridades, es decir, daño cerebral en individuos previamente sin peculiaridades que luego manifestaron peculiaridades, sospecho firmemente que la fábrica de villanos tiene acceso a al menos una peculiaridad que permite transferencia de peculiaridades.
En mi opinión, los berserkers no son la etapa final de la experimentación, pero que las mentes maestras detrás de la operación están intentando crear una peculiaridad permanentemente más fuerte sin el efecto secundario de daño cerebral presente en los berserkers. Si tienen éxito en ese objetivo, es probable que intenten crear un individuo mejorado con múltiples peculiaridades.